Cuando estaba en la escuela, solía ir a casa de un compañero para hacer algunos trabajos. Este chico, en varias ocasiones me contó que a veces pasaba noches sin descansar, ya que en su casa solían ocurrir algunas manifestaciones paranormales cuando ya todos en la casa estaban durmiendo. Un fuerte golpe en el pecho los despertaba haciendo que se sintieran aterrados, pues nunca lograban ver qué era lo que había golpeado su casa, o al menos hasta una noche en la que después de escuchar el golpe, su papá se levantó a toda prisa y salió a tiempo para ver algo que le heló la sangre. Una sombra totalmente negra que se ponía de pie sobre el techo de su casa, para después elevarse hacia el cielo y perderse en la oscuridad de la noche. Por fortuna, con el paso del tiempo sus papás remodelaron su hogar y al parecer esto de alguna forma ayudó a que esa sombra no volviera a aparecer más. Le preguntamos a la audiencia si alguna vez habían experimentado algo así. Así que prepárense para escuchar un nuevo video de terror extremo. Tanto mi hermano como yo siempre hemos sido bastante sensibles a los fenómenos paranormales. Por ejemplo, él suele ver espíritus desde pequeño y yo suelo sentir su presencia y tener sueños premonitores. Estas habilidades nos llevaron a ambos a vivir momentos de miedo durante nuestra infancia. En esa época, mi madre, mi padre, mi hermano y yo vivíamos en un departamento ubicado en un tercer piso. En ese lugar, más o menos a la edad de 5 años, comencé a tener sueños sumamente aterradores en los que aparecía una mujer de edad bastante avanzada, vestida con un largo camisón blanco y el cabello del mismo color, la cual siempre intentaba hacerme daño, pero la peor parte de las pesadillas era que cada vez que tenía una, algo malo sucedía en casa o a mi familia. Por ejemplo, en una ocasión después de soñarla, mi hermano sufrió un accidente mientras regresaba de su trabajo. En otra ocasión, mi padre sufrió también un accidente en una mano y la última vez que la soñé, mi abuelita falleció. Hace poco, mi hermano me contó que veía a una mujer con las mismas características en el pasillo de aquel departamento donde vivíamos en ese entonces. Pero eso no es lo peor, sino que hace no mucho mi mamá le vendió ese departamento a nuestro tío, quien asegura que van varias veces que ve a una anciana vestida con un camisón de color blanco y que él asegura que esa mujer es mi abuela que va a visitarlo. Mi hermano y yo no sabemos cómo decirle que ese espíritu o lo que sea no es mi abuelita, sino algo maligno que al parecer habita en aquel departamento. Cuando tenía 7 años, me fui a vivir con mi hermano, su esposa y su bebé recién nacido a una nueva casa en la cual desde el primer día que llegamos fue un escenario de una cantidad enorme de manifestaciones paranormales, desde sonidos de pasos que no provenían de ningún lado hasta aparatos electrónicos que se encendían solos. Incluso, en varias ocasiones, llegué a ver a alguien asomándose por la ventana de mi habitación. El problema es que yo dormí en el segundo piso, en una habitación sin balcón. Lo peor vino en una ocasión en la que todos estábamos viendo una película en mi cuarto, hasta que mi hermano tuvo que levantarse para preparar un biberón para su bebé. Sin embargo, al llegar a la escalera se quedó parado totalmente inmóvil, como en estado de shock. Cuando por fin pudo reaccionar y regresar hasta nosotros, nos dijo muy asustado que había una chica colgada por el cuello en el barandal de la escalera. Después de eso, decidimos que lo mejor sería contratar a una persona que se dedicara a hacer limpias energéticas. Ella fue hasta la casa, tomó fotografías, roció agua bendita. Además de revisar las fotografías tomadas, vimos que en ellas aparecían bastante personas en la sala y una extraña y muy aterradora silueta parecida a la imagen que todos conocemos de la muerte. Después de eso, decidimos que era mejor mudarnos. Sin embargo, cuando llegamos a nuestra nueva casa, nos dimos cuenta muy rápidamente de que esa cosa, al parecer, nos había seguido. Mi historia ocurrió hace aproximadamente 18 años, en una época en la que era un gran aficionado de las exploraciones urbanas, actividad que siempre realizaba en compañía de unos amigos que compartían esa afición. En una ocasión, ellos y yo
decidimos ir a recorrer la casa del kilómetro 5, una vivienda abandonada ubicada en una carretera de mi país, República Dominicana. Según las leyendas, nadie puede pasar una noche completa en ese lugar, ya que cualquiera que intente dormir ahí terminará despertando a la mitad de la carretera, y eso si no es aplastado por uno de los tantos vehículos que circulan por la misma. Jamás he sido creyente de lo paranormal, pero siempre me ha interesado bastante, por lo que me llamaba mucho la atención visitar ese lugar. Lo primero que notamos fue el avanzado estado de deterioro en el que la casa se encontraba, además de que, como era de esperarse, no había absolutamente nada en el interior de esa. Tenía solamente 3 habitaciones, las cuales nos dispusimos a explorar mientras las recorríamos. Escuchamos cómo la puerta principal se cerró violentamente. Al principio, creí que había sido alguno de mis amigos, pero todos aseguraron no haberlo hecho. Aún con un poco de miedo, seguimos recorriendo el lugar, hasta que escuchamos un aterrador grito que nos hizo correr. Sin embargo, cuando llegamos a la puerta de la entrada, intentamos salir, pero nos era imposible abrirla. Por más que hacíamos fuerza, nuestros intentos eran en vano. Parecía como si alguien estuviera sosteniéndola desde el otro lado. Así estuvimos por varios minutos que se nos hicieron eternos, hasta que logramos romper la cerradura de la puerta y salimos corriendo de ahí. Y es en esa parte de la historia donde ocurrió lo más aterrador, pues uno de mis compañeros corrió sin detenerse hasta la autopista. Cuando llegó a ella, fue arrollado violentamente por un auto que circulaba en la misma. Las heridas fueron tan graves que 2 días después perdió la vida. Sobra decir que desde ese día, las exploraciones urbanas desaparecieron de mis actividades, además de que desarrollé un miedo bastante grande hacia los lugares abandonados, especialmente si tienen la misma fama de estar embrujados. En la casa de mis tías, ubicadas en la Ciudad de México, mi familia cuenta que les han ocurrido varias historias un tanto perturbadoras. Mi hermana dice que cuando era pequeña y dormía en la misma habitación que mis primos, en una ocasión, escuchó unos pasos arrastrándose lentamente. Al asomarse debajo de una cortina, se dio cuenta de que había unos pies ahí, los cuales parecían ser de un anciano. Lo más aterrador es que en ese momento no había nadie de la tercera edad de mi familia. Además, ella no es la única que ha presenciado este tipo de cosas, ya que tanto mi mamá como mis tías aseguran haber escuchado alguna vez esos pasos y visto ese par de pies bajo las cortinas. Algunos familiares aseguran haber visto el espíritu de una mujer, la cual aparentemente trata de parecerse a una de mis tías, como si la imitara. Además, este espíritu siempre se acerca a las ventanas de las habitaciones donde hay bebés. Lo más curioso e interesante de todo esto es que varios vecinos de nuestra calle aseguran haber visto a este y a otros espíritus cerca de sus casas, por lo que creemos que se tratan de los fantasmas de personas que vivieron en esta zona de la ciudad hace ya muchísimo tiempo. Si este video fue de tu agrado, no olvides de suscribirte y formar parte de la comunidad de Terror Extremo. Subimos videos todas las semanas.